Dios te bendiga, es el pastor Moisés Verano y estoy muy contento que nos estés viendo. Y quiero decirte que hoy comenzamos una nueva serie. Una serie que en lo personal creo que va a ser de mucha bendición para tu vida. Sé que lo ha sido para mí mientras he estado preparándolo. Y hemos titulado la serie ¿Listo para la batalla? Y hoy vamos a empezar con la primera parte en lo que sería ¿qué es guerra espiritual? Y vamos a estar enfocándonos en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Entonces, mientras entramos a esta nueva serie, quiero que tengamos en perspectiva que en las próximas semanas vamos a estar hablando acerca de la realidad del mundo espiritual. Si creciste en Latinoamérica, y estoy seguro que si lo hiciste, has escuchado o has experimentado o has tenido familiares que han ido a brujos, que se han hecho lecturas de manos, de cartas, que te hablan de mal de ojo o supuestos muertos aparecidos, maldiciones, conjuros, limpias y cosas como estas. La realidad es que la cultura latinoamericana es la unión del africano con el indígena y el europeo que llegaron a Latinoamérica y se mezclaron en un sincretismo también religioso, creando una experiencia única que solamente hay en Latinoamérica. Y la Biblia nos habla a nosotros acerca de ángeles, nos habla acerca de demonios y nos habla que hay un mundo espiritual real que nos rodea y que influye en las cosas cotidianas alrededor de nosotros. Pero también nos dice que el reino de las tinieblas está vencido. En Filipenses capítulo 2 nos dice claramente que en el nombre de Jesús toda lengua confesará y que toda rodilla, lo que está en el cielo, debajo de la tierra y en la tierra, se doblegará y confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Pero si seguimos nosotros moviéndonos en Efesios, nos dice también que tomemos la armadura de Dios para resistir el día de la prueba y pues vencer las artimañas que Satanás tiene. Entonces, en los últimos años, alrededor de nosotros, ha aumentado tiroteos en las escuelas, tiroteos en diferentes lugares. Han venido, el mundo ha cambiado una perspectiva. Lo que es malo lo llaman bueno, lo que es bueno lo llaman malo. El racismo sigue creciendo a un nivel, aunque el racismo siempre ha existido y estas cosas siempre han existido. Pero en los últimos años pareciera ser que hay un cambio de idiosincrasia, de filosofía a nivel mundial, donde el egoísmo sigue creciendo, guerras por todas partes, hambres, conflictos por todas partes. Ha salido lo que serían los teléfonos celulares a un nivel muy elevado, donde todo se centra en el individuo y a la misma vez te hablan de una comunidad que no tiene amistades. Todas estas cosas están ocurriendo a nivel mundial. Entonces la pregunta que tenemos que hacer nosotros es, ¿qué es lo que opera detrás de todas estas cosas? ¿Son personas de carne y hueso? ¿O hay algo diferente que está operando detrás de todo lo que trae daño en lo que tiene que ver con Dios en el mundo? ¿Saben? Estas cosas son un reflejo de una batalla espiritual que nosotros como iglesia o como hijos e hijas de Dios tenemos que librar o pelear. ¿Y qué tal si el primer campo de batalla que nosotros tenemos que pelear no es lo físico, no es con mi vecino, no es con asuntos políticos, sino que es en la presencia de Dios de rodillas, buscando su rostro en el mundo espiritual? Entonces, hoy vamos a explorar lo que sería la batalla invisible que ocurre en el mundo invisible como cristianos. Vamos a hablar sobre esta batalla espiritual. Y te hago una pregunta. ¿Estás listo para la batalla? ¿Estás listo para comenzar a hacer lo que tienes que hacer? Uno de los textos más claros sobre la batalla espiritual en la Biblia se encuentra en el libro de Efesios. Fue escrito por Pablo y está en el capítulo 6 de Efesios. Ahora, en el capítulo 19 de Hechos, la Biblia nos dice que Pablo estuvo viviendo por un tiempo y ministrando en la ciudad de Éfeso. Y para hacer la historia muy larga, nos dice también que Pablo tuvo una gran batalla espiritual allí para poder predicar el evangelio. Éfeso era una ciudad donde se adoraba a la grandísima diosa Diana. De Éfeso se llamaba. Habían templos, había diferentes cosas, había diferentes tipos de cosas que se estaban moviendo constantemente en lo que tenía que ver con Éfeso. Y lo que ocurrió fue que las imágenes hechas de Diana, de plata, de bronce, de madera, lo que fuera, se convirtieron en un gran negocio. Era un negocio tan grande y tan lucrativo. Y cuando la gente comenzó a escuchar sobre el evangelio, las personas empezaron a escuchar sobre Jesús, el Hijo de Dios, y a conocer la realidad de lo que es la vida conforme al Dios de los cielos que quiere que nosotros tengamos, comenzó un gran conflicto a causa de que las personas se empezaron a convertir.
en contra de Pablo y todo lo que estaban con él. Vamos a leer rápidamente lo que dice en Hechos capítulo 19, versículos 23 al 27, y es solamente para el contexto de lo que hemos estado hablando en Efesios capítulo 6. Hubo por aquel tiempo un disturbio no muy pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templencillos de Diana, daba no muy poca ganancia a los artífices. Entonces, una persona que producía mucho dinero, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persecución, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces, para hacerte la historia corta, es muy sencillo. Comenzó una persecución contra el evangelio, contra Pablo y los que estaban con él, contra los creyentes que estaban en Éfeso, producida por la idolatría y por el negocio de la religión, porque aunque no me creas, la religión puede ser un gran negocio para muchas personas. Después entonces un alboroto muy grande donde Pablo tuvo que trataron las personas que estaban ahí de resguardar su vida. Pablo termina yendo a otra ciudad a predicar el evangelio después de un periodo de más de 2 años. Y esto ocurre bajo una gran batalla espiritual, pero los creyentes que quedaron en Éfeso tuvieron que seguir con la lucha espiritual y la batalla espiritual en esa zona mientras Pablo iba a otro lugar. Y es a estos creyentes los que Pablo le escribe después en Efesios capítulo 6, versículo 10, lo siguiente. Mira lo que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, lo primero que Pablo comienza diciéndole a un grupo de personas que ya saben lo que es persecución, lo que es golpes, lo que es conflicto, lo que es alboroto, lo que es tener que esconder a Pablo para que no lo maten y tener que salir corriendo a hacer todas estas cosas, lo primero que Pablo le dice es: fortalezcanse en el Señor. Yo creo que esto es muy importante porque para pelear una pelea tú tienes que tener fuerza. Tú no puedes pelear una pelea si estás desganado, si tienes hambre, si no has dormido bien. Necesitas tener fuerza, porque si tú no estás con fuerzas, lo más probable es que seas vencido. Pero te dice Pablo a la iglesia, les pide que se fortalezcan en el Señor y en el poder de la fuerza del Señor. Entonces, si tú tienes una batalla espiritual, lo primero que tú tienes que hacer es prepararte. Y esto es bien importante. ¿Cómo lo hago? Llenándome de la palabra de Dios. ¿Cómo lo hago? Buscando la presencia del Espíritu Santo en oración. ¿Cómo lo hago? Adorando a Dios. Hay 3 elementos esenciales en la vida de un cristiano para prepararse, para llenarse de fuerza. La adoración. Si tú eres una persona que eres cristiana, yo quiero invitarte a que tú te sumerjas en la adoración a Dios, que permitas que en esos momentos de adoración el Espíritu Santo pueda ministrar a tu vida. Pero también en la oración, cuando tú puedes hablar con Dios y escuchar también lo que está diciendo a través de su palabra. La lectura de la palabra son elementos que te dan fuerza. Entonces, Pablo conocía muy bien el campo de batalla espiritual que el grupo de Éfeso estaba confrontando. Él sabía lo que era tener que salir corriendo. Él sabía lo que era tener que salir de la ciudad porque sabía que podían matarlo. Entonces, hoy te digo que nosotros tenemos el mismo campo de batalla. Las cosas espirituales siguen ocurriendo, siguen pasando, y lo que Dios nos dice es que tenemos que fortalecernos en Él, llenarnos de su presencia, de su Espíritu Santo y de su palabra. Entonces, si tú eres padre de familia y me estás viendo hoy, tú sabes que hay una batalla por la vida de tus hijos. Si tú eres un esposo, una esposa, tú sabes que hay una batalla por la vida tuya y la de tu familia. Tenemos que comprender nosotros que, especialmente con nuestros hijos ahora, hay una batalla que se está librando espiritual por conceptos, ideologías, idiosincrasias, pensamientos, filosofías, que son constantemente un bombardeo en la vida de nuestros hijos, que se van alejando a veces de los principios bíblicos que nuestra familia tiene. Entonces, y Pablo sigue con esta analogía de la batalla. Por eso es que en el versículo 11 de Efesios capítulo 6, Pablo dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Entonces, no es solamente que te fortalezcas en la fuerza del Señor, sino que ahora que te vistas con toda la armadura de Dios. Entonces, Pablo le comienza a hablar en términos de milicia, en términos de soldados. Vístanse de la armadura de Dios. Vamos a tener la batalla. Hay una fuerza, nuestra lucha no es. Y Pablo empieza a hablar con todas estas cosas. En otras palabras, para poder vencer o poder entrar a una batalla espiritual, tú tienes que tener la armadura de Dios en tu vida. Y tienes que estar fortalecido en las fuerzas del Señor.
Esto no es una cuestión que yo voy a hacer por mi propia fortaleza, o porque tengo un título de abogado, o porque soy un buen perro calentero, o un buen taquero, o porque soy la mejor ama de casa que soy, o el mejor papá, o el mejor hijo, o el mejor doctor que hay, o el mejor ingeniero que hay. Esto no tiene nada que ver con lo que yo soy. Tiene que ver con lo que Dios me manda a hacer. Entonces, yo no puedo pelear la guerra espiritual, la batalla espiritual, con la armadura de este mundo, sino con la armadura de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la guerra espiritual no se pelea con la armadura humana. La guerra espiritual se pelea con un enemigo espiritual que desde el principio ha estado haciendo todo lo posible para destruir a todo lo que Dios está bendiciendo. Entonces, tú puedes ser el mejor militar del mundo y no estar apto para tener una guerra espiritual o una batalla espiritual con las cosas que estamos peleando. Entonces, Pablo nos permite comprender que hay una guerra que va más allá de lo físico, que hay algo que está ocurriendo en el mundo espiritual y que solo se puede pelear si Dios está de tu lado y si Dios se mueve en tu vida. Por eso es que sigue diciéndonos en el versículo 11 de Efesios 6, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Y aquí es donde empieza entonces Pablo a hablar y a explicarnos las cosas. Me dice que la armadura me permite estar firme, pero es la armadura que viene de parte de Dios. En otras palabras, en la guerra espiritual, la fortaleza, la fuerza, la armadura, la firmeza son producto de mi relación con Cristo. Son producto de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. No hay otra forma de movernos en eso. No hay otra cosa. Y también identifica que en medio de todo esto hay un adversario, hay un enemigo, hay enemigos que son huestes o entidades espirituales que vienen en contra de nosotros. Y lo identifica como Satanás, lo identifica como nuestro enemigo espiritual. Entonces Pablo le dice a la iglesia, y lo vamos a estar leyendo dentro de unos momentos, que nuestra lucha que tenemos es contra Satanás, que hay una armadura que viene de parte de Dios que nos permite estar firmes y que hay una armadura que viene de parte de Dios que nos permite fortalecernos y que tenemos que vestirnos de ellas, que tenemos que andar en esta armadura. Ahora, quiero hacer una aclaratoria de balance, porque a veces hay personas que ven demonios por todas las esquinas y hay personas que ven sombras por todos lados. En ocasiones están viviendo su vida sumamente desordenadas y tienen una vida que no va conforme a lo que Dios quiere y culpan al diablo por todo. Es que yo lo maté porque Satanás me hizo hacerlo. Es que yo soy un chismoso porque Satanás me hizo hacerlo. Es que yo soy un mentiroso porque Satanás me hizo hacerlo. Y la realidad es que hay personas que todo le quieren echar la culpa al diablo y que todo tiene que ver con diablo y todo es con guerra espiritual y todo tiene que ver con eso y no quieren agarrar realmente responsabilidad por las acciones que ellos están haciendo. Pero también hay otro grupo de personas donde simplemente no quieren aceptar que hay una realidad espiritual, que un mundo espiritual, todo tiene que ver con raciocinio, todo tiene que ver con prueba científica, todo tiene que ver con lo que yo sé, que puedo tocar, palpar y entender, y todo tiene que ver con lo que tiene que ver con raciocinio, aunque simplemente hayan cosas que no puedan explicarlas. Y entonces no aceptan que están a veces bajo ataque espiritual. Y estoy hablando de cristianos también. No aceptan que están bajo ataque espiritual. Entonces hay a veces como dos fondos en la balanza. El que todo es una guerra espiritual, una lucha y hay demonios por todos lados. Y el que no acepta que hay entidades satánicas que están operando en contra del pueblo de Dios. Y la realidad es que tiene que haber un balance. Y tenemos que ser bíblicos en lo que la Biblia nos dice. Entonces, el mismo Pablo escribe en cuanto a la lucha espiritual que él tuvo como apóstol, como enviado de Dios, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, lo siguiente. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces, hay varias partes donde Pablo te dice, donde tratando de hacer algo, Satanás se opuso y no lograba hacerlo en un propósito de ir a predicar a un grupo de personas o ministrar a un grupo de personas. El mismo apóstol que está hablando que nos vistamos la armadura, que tenemos que fortalecernos en Dios para estar firme, está diciendo también de que Satanás lo estorbó en ocasiones para ir a un lugar a ministrar. Entonces, la guerra espiritual es real, lo dice la Biblia, no es un invento mío. Es algo que la palabra de Dios nos habla. Y hay momentos en que Satanás intenta entorpecer los planes de Dios en tu vida. Hay momentos donde Satanás intenta, a través de tentaciones o conflictos o personas a veces, venir a hurtar, matar y destruir. Por eso Pablo sigue diciendo en Efesios capítulo 6, versículo 2, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Entonces no es cuestión de que yo tengo lucha contra mi hermano, contra mi hermana, sino que hay un mundo espiritual donde yo tengo una lucha espiritual que va más allá de una persona. Entonces,
La Biblia lo dice claro, mi lucha no es contra un enemigo humano, no es contra Paco o Pancho o María o Manolo o Paquita. Mi lucha es contra agentes espirituales, no contra sangre ni carne. Entonces, esto me ayuda a mí y te puede ayudar a ti también, o te ha ayudado quizás, a cambiar tu perspectiva y te permite tener la oportunidad de amar a las personas. Y te permite también la oportunidad de orar mejor por las personas. Porque ya no estás orando, Señor, castiga a esta persona, haz daño a esta persona, sino que está, Señor, hay algo operando detrás de la vida de esta persona. Yo te pido, Señor, que trates con la vida de esa persona. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuántas veces no le has agarrado tu idea a una persona o la has agarrado en contra de una persona y has juzgado y has hecho cosas sin ningún tipo de razonamiento, solamente no te cayó bien y empieza una guerra con una persona? Y decimos, es que no me gusta cómo es, no me gusta cómo habla, no me gusta cómo piensa, no me gusta cómo es. Y quizás hasta a lo mejor tienes razón, porque hay veces donde podemos nosotros percibir cosas que no están bien con una persona. Pero también quiero recordarte que así como algunas personas tienen áreas de crecimiento, tú y yo también las tenemos. Y así como quizás tú o yo podamos decir, no me gusta esta persona, no quiero tratar más con esta persona, no quiero hacer nada con esta persona, quizás otra persona está haciendo lo mismo con nosotros. Entonces, Pablo nos dice que no te enfoques en pelear con tu prójimo. Te dice que te enfoques en atar lo que está operando detrás de los conflictos. Pablo nos dice que no nos enfoquemos en causar problemas con personas, que nos enfoquemos en tratar los problemas que están en el mundo espiritual. Esto no quiere decir que el que hace mal no recibe consecuencias por sus acciones, y no quiere decir de que yo también voy a permitir ser abusado, no es lo que quiere decir. Pero lo que quiere decir es que hay un adversario que desde el principio está tentando y está buscando destruir todo lo que se acerca a Dios. Que su objetivo es engañar al mundo, que su objetivo es hacer daño. Jesucristo lo llamó padre de mentiras cuando se refería a Satanás. También en Juan capítulo 10, versículo 10, Jesucristo hablando acerca de este adversario dice claramente, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, no es tu hermano o tu hermana, tu enfoque de tu pelea, de tu batalla, el que viene a hurtar, matar y destruir, sino que es Satanás, el ladrón que viene a hurtar, matar y destruir. Pero Jesús nos dice que Él nos dio armas para vencerlo. Por eso es que nos dice que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Él lo hizo porque Él sabe que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y Él lo hizo en la cruz del Calvario, y con la resurrección Él nos dio a nosotros la autoridad y nos permitió vencer al enemigo. Después en Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Óyeme muy bien. Entonces nos sigue dando una lista. Ya me dice que no es contra sangre ni carne, sino que ahora me da una lista. Y la primera cosa que me dice es contra principados. Muchos asocian esto con Daniel capítulo 10, versículos 13 al 21, donde se nos dice que está Daniel orando para que Dios le hable acerca de una visión o le muestre algo que tiene que mostrarle. Y se presenta el príncipe del pueblo de Dios, hablando de un ángel que se presenta diciendo, Daniel, desde el día que dispusiste tu corazón, Dios ha dispuesto a mandarte mensaje, pero el príncipe de Persia, hablando de un ángel o de un agente demoníaco, me ha opuesto, hablando de regiones. Y te da a entender como que líderes espirituales gobernando o tratando de hacer daño tanto de parte de Satanás y otros tratando de contrarrestar lo que Dios está haciendo. Como una guerra espiritual lo que está diciéndote. Y después que Daniel recibe la palabra, el príncipe de Dios, o el príncipe que te dice el texto, que uno de los ángeles principales para el pueblo de Dios, refiriéndose a Israel, te dice que iba a regresar nuevamente a pelear contra el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, hablándote acerca de una lucha espiritual en las regiones celestes. Entonces, esto es bien interesante porque después no te habla solamente de principados, sino que te habla de potestades. Muchos asocian esto con poderíos de demonios, con poder para hacer daño, con posiciones de autoridad espiritual. Y infiltrar y hacer cosas en el mundo espiritual. Ahora, mira lo que nos dice Pablo en cuanto a los principados y las potestades. Y nos dice claramente en Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39. Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ¿estás listos? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada por
podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo importante aquí es notar que nos dice que ni los principados, ni las potestades, ni ningún ángel, que son seres creados, podrán separarnos a nosotros del amor de Dios. Entonces, este mensaje no es para que tú empieces con una psicosis, hay una guerra espiritual, y yo tengo que tener cuidado porque hay un demonio en la esquina, un demonio por allá. No. Yo siempre le digo a la gente, pastor, vi un demonio. Yo siempre le digo, no tengas miedo a los demonios que ves. Pues si llegaste a ver un demonio, si es que alguien te dice que vi un demonio, hay gente que dice que ve demonio, o sea que ya tengo un demonio, pues ya sabes que está ahí, ya sabes de arrepentirlo. Ten cuidado con los demonios que tú no ves. Los demonios que se infiltran en los pensamientos, en los medios sociales, que logran traer idiosincrasia, ideologías, que logran transversar la palabra de Dios y traer nuevas tendencias teológicas. Hay que tener cuidado no con los demonios que nosotros sabemos que están, sino con los demonios que no logramos identificar que están alrededor de nosotros. Y Pablo dice que son creados. Dios es el creador. Lo que quiere decir que ningún demonio, ninguna potestad, ningún principado puede tener autoridad sobre el Dios creador, sobre todas las cosas. Y ese Dios te dice que te ha dado la armadura de Dios, y esa armadura la tienes tú para fortalecerte, para llenarte firme y para estar parado en la presencia de Dios. Y sobre todas las cosas vencer lo que venga en contra del pueblo de Dios. Y después sigue diciendo, gobernadores de tinieblas de este siglo. Muchos piensan que esto se refiere a la influencia que se ejerce sobre las épocas para moldear las ideologías y las filosofías en las distintas etapas de la humanidad, o pensamientos teológicos o pensamientos que se van moviendo. Después, la cuarta cosa que te dice en el texto es huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Muchos piensan y dicen que se refiere a demonios que su trabajo es dañar, tentar, engañar en la vida cotidiana. Entonces, a lo mejor tú estás escuchando esto y estás diciendo, wow, yo tanto que quería el pastor Moisés y ya estoy escuchando hablar de esto. El tipo se volvió loco, no sabe lo que está hablando. Bueno, quizás para ti son locuras, pero si tú has leído la Biblia, déjame decirte que la Biblia está llena de momentos donde hay ataques espirituales desde el principio hasta el final. Y te está diciendo la Biblia que hay un mundo espiritual. Si tú no crees que existen demonios, entonces no puedes creer que Dios existe. Si tú no crees que... a veces yo le digo a los jóvenes que Dios no existe. Y yo le digo, ¿y el diablo? Sí, el diablo existe porque yo veo el mal. Y yo le digo a los jóvenes, chicos, pero si el diablo existe y Dios no existe, tenemos un problema. Pues tú sabes lo que es un mundo lleno de Satanás haciendo desastre y haciendo daño, y un Dios que no pueda vencerlo. O sea, si el diablo existe y no existe Dios, tenemos tremendo problema. Entonces, ¿cómo puedes tú creer en el diablo pero no creer en Dios? Entonces, la Biblia te dice a ti que hay una guerra espiritual, una batalla espiritual que es real. Ocurrió en el huerto del Edén, cuando Satanás tentó al hombre y la mujer para la caída de la humanidad. Ocurrió también con la muerte de Abel, cuando Satanás tentó a Caín para que matara a su hermano Abel. Y Abel fue muerto y el primer homicidio en la humanidad registrado aparece. Ocurrió también cuando el faraón literalmente persiguió a los niños y mandó a ahogar a los niños, a matar a los niños, cuando era el tiempo de Moisés nacer. Ocurrió también cuando Saúl era atormentado por un espíritu maligno que venía de parte de Dios, literalmente Dios permitía que lo atacara, es lo que quiere decir. Y David el salmista tocaba su arpa y lograba ministrar en la presencia de Dios, y la unción que estaba en David apaciguaba el temor y las cosas que David estaba sufriendo. Ocurrió en Herodes y en todo lo que hizo para matar a los primeros recién nacidos, porque quería matar al Mesías, quería eliminar al Mesías antes de nacer. Ocurrió con Jesús cuando iba a una sinagoga y echaba fuera un demonio, cuando cruzó un mar entero y echó fuera los demonios de un endemoniado. Ocurrió cuando Jesucristo sanaba a personas que estaban oprimidas por Satanás. Ocurrió con Judas el día que se acercó a besar a Jesucristo y con un beso lo traicionó. Ocurrió en una cruz con Cristo siendo clavado y las tinieblas regocijándose sobre la muerte de Cristo. Pero también ocurrió en una tumba que se abrió y Jesucristo resucitó, venciendo a las huestes, a los principados, a las potestades. Por eso es que la Biblia dice que Cristo los exhibió públicamente en la cruz. Yo tengo que comprender que también ocurrió con Esteban a ser apedreado y ser muerto y decir, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y ocurre en tu vida también. La batalla espiritual ocurre en tu vida constantemente. Déjame decirte que yo recuerdo no un momento, sino muchos momentos en los que he tenido que ir a ministrar a un lugar, o he estado pasando un momento de plantación de iglesia, o he estado pasando un momento de tratar con pastores, o ministrar o supervisar pastores.
o he sido enviado a un lugar a tratar con problemas muy difíciles. Y de repente empiezan ataques que han surgido, pero tan problemáticos por todos lados. Es como que estuvieras en un ring de boxeo y tienes a 3 boxeadores golpeándote. Empiezan conflictos en la familia, en mi familia, empiezan conflictos en la iglesia, empiezan problemas con asuntos de inmigración, a veces intentan deportar o cosas por el estilo, empiezan problemas con líderes con los que estamos tratando. Empiezan problemas con situaciones que empiezan a ocurrir. Yo he tenido que arrodillarme y clamar a Dios y decirle a Dios: Señor, yo tomo la autoridad que tú me has dado por la unción que el Espíritu Santo está en mi vida, por el llamado que Cristo ha hecho en mi vida, por la sangre del Cordero que ha sido derramada en la cruz de Calvario y por la resurrección de la muerte, y tomar la autoridad por el Espíritu Santo y pararme y empezar a caminar y mantenerme firme bajo momentos de lucha espiritual. Los problemas no se han desaparecido mágicamente, como muchos predican. Pero he podido mantenerme firme, igual como tú también sabes lo que te estoy diciendo si has experimentado esto. En medio de la crisis, la presencia del Espíritu Santo viene, la palabra de Dios viene, la unción del Espíritu Santo viene, está la crisis en pleno apogeo y tú estás como: sé que hay problemas, pero estoy firme. Sé que hay conflictos, pero estoy tranquilo, porque mi Redentor vive, porque mi Señor da la victoria, porque mi Señor todo lo puedo. Y he podido ministrar y ver después a multitudes, a personas, problemas solucionarse, el Espíritu Santo moverse. Y he logrado comprender el ataque y su motivo, y comprender lo que Satanás está planificando en contra del pueblo de Dios. El enemigo quiere destruir a tu hijo, a tu familia, quiere destruir tu vida. Comprende que es tiempo de librar batalla espiritual en oración. Es tiempo de buscar el rostro de Dios en adoración. Es tiempo de meternos en la palabra de Dios y estar listos. Empieza a caminar con la autoridad que el Espíritu Santo te da. Hay cristianos que andan todo el tiempo asustados. Tú no tienes por qué tener miedo. Cristo ya venció a Satanás. Y tú tienes el poder de Dios en tus manos. Por eso es que Pablo sigue diciéndonos después: por lo tanto, tomad la armadura de Dios, versículo 13, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estéis firmes. Entonces, la única forma de resistir el día de la batalla, el día que Satanás viene con los ataques, es si tienes la armadura de Dios puesto. No hay otra forma. Y la única forma que tú puedas estar firme es con esta armadura. Las batallas se libran con Dios y las batallas se ganan con Dios. No las puedes ganar tú solo, porque tú eres una persona pecadora igual que yo, lleno de errores por todas partes. Pero en Cristo Jesús podemos vencer. Por eso es que en Santiago capítulo 4, versículo 7 nos dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo, y mira lo que dice: y huirá de vosotros. La promesa bíblica es que Satanás huirá de nosotros si nosotros estamos firmes en Dios. Oye, someteos a Dios y Satanás huirá de nosotros. Entonces, al estar debajo de Dios y su armadura, y resistir y mantenernos firmes, a Satanás no le queda otra sino que moverse. Entonces, la aplicación que me gustaría hacer y la pregunta que me gustaría responder es: ¿cómo entonces permanecer firmes ante la batalla espiritual? ¿Cómo puedo yo permanecer firme ante la guerra espiritual? Número 1, sé sobrios y velar. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sé sobrios y velar, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, parte de nuestra actitud como soldados es ser sobrio y velar. Y tú dices: ser sobrio quiere decir que no está borracho. No. Lo que quiere decir es que Satanás está buscando devorarnos, está buscando destruirnos. Entonces, ser sobrios implica que yo tengo que tener una mente clara ante toda alocada idea o cada alocado movimiento que viene filosófico para influenciar lo que la palabra de Dios dice. Óyeme, no existen 2, 3 Biblias, existe una sola palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene por qué ser aumentada, la palabra de Dios es única, Dios ha sido dada ya, y no tengo yo por qué estar navegando en un mundo de ideologías, idiosincrasias, que cosas nuevas, comezón de oír cosas nuevas, como dice la Biblia. Para yo ser sobrio, tengo una mente enfocada en lo que Dios me está diciendo. Y cuando te habla de velar, te está hablando de una relación de oración con Cristo. Te está hablando de lo que Cristo dijo claramente en Mateo capítulo 26, versículo 41, donde dijo: velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Dios me dice a mí que yo tengo una carne que es débil y un espíritu que está dispuesto para velar. Entonces, ser sobrio, no dejes que tu mente sea llevada como una veleta
por el viento a cualquier dirección. Mantente enfocado en lo que la Biblia te dice. Velar, ten una relación con Jesús, en tu relación de oración, porque en los momentos de tentación la oración es lo que te permite vencerla. Entonces, por ende, no podemos ser nosotros guerreros espirituales sin una vida de oración constante donde comprendamos la realidad espiritual de nuestro enemigo, que es Satanás. Y la Biblia te lo dice, tu espíritu está dispuesto, tu carne no. Entonces, ¿cómo permanecer firmes ante la batalla espiritual? Número 1, sé sobrios y velad. Número 2, conéctate con Dios y su pueblo. Sumamente importante. Años atrás escuché a un hombre que trabajaba con animales salvajes en el África decir la siguiente cosa. Decía, el animal que se aleja de la manada es el animal que se come el león, la hiena o los tigres. Fue lo que dijo. Lo mismo ocurre en la guerra y en el conflicto. El soldado que pelea solo es el soldado que tiene menos posibilidades de sobrevivir. Entonces, si juntos nos unimos en oración y si tú estás con Dios, la batalla espiritual tienes que pelearla en lo individual cuando estás orando solo y en la comunidad también. Por eso es que en Filipenses capítulo 1, versículo 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que no seas que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y esto, estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces la palabra de Dios me está diciendo a mí que no es un asunto que yo hago solo. Imagínate que yo sea pastor de una iglesia solo y que yo bautizo, yo predico, yo oro, somos una comunidad. Conéctate a Dios y conéctate a la comunidad de Dios, a su pueblo. Es mejor cuando tú estás orando y tienes a otros intercediendo contigo. Por eso es que yo te quiero alentar que si estás en un momento de conflicto muy difícil, busca a los guerreros de oración de la iglesia, personas que comprenden lo que es orar, que aman orar, y diles, hermano, hermana, ayúdame a orar por esto. Pon una petición de oración y nuestras personas que aman orar van a estar orando por ti y juntos vas a estar peleando la batalla espiritual en oración. Entonces, ¿cómo permanecer firmes ante la batalla espiritual? Sé sobrios y velar. Número 1. Número 2, conéctate con Dios y su pueblo. Número 3, llénate de la presencia del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, la batalla se pelea lleno del Espíritu Santo. ¿De qué otra manera puedes vencer tú las artimañas de Satanás? Si no es con la presencia del Espíritu Santo. Recuerda que nuestras armas no son carnales y no vivimos por la carne. La Biblia dice, por fe andamos, no por vista. No podemos pelear una batalla espiritual en la carne. No puedes, vas a perder. Si nosotros vivimos por el Espíritu, entonces tenemos la armadura de Dios. Y podemos entonces librar la batalla por el poder del Espíritu. La Biblia nos dice que todas las señales que Jesucristo hacía, y que toda la unción que tenía Jesús sobre su vida, y que todo Jesucristo echaba fuera demonios por el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Dios te lo ha dejado a ti. Jesús dijo que no iba a dejar al Paracletos o al Consolador, que iba a venir a otro Consolador, que iba a venir y a revelarnos a nosotros y que no iba a ungir. Entonces, busca la presencia del Espíritu Santo. Iglesia, sumérgete en la adoración. Si tú eres un cristiano que me estás escuchando hoy, sumérgete en la adoración. Métete en la adoración. En adoración tú reconoces quién es Dios, te humillas en su presencia, le buscas, te metes de completo en su presencia. Ora, lee, percibe, métete en la presencia del Espíritu Santo para pelear la guerra espiritual. Entonces, ¿cómo permanecer firmes ante la batalla espiritual? Sé sobrios y velar, conéctate con Dios y su pueblo, llénate de la presencia del Espíritu Santo. Número 4, y punto final, usa las armas de Dios. En 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Estamos en cuerpo de carne, pero no militamos, no peleamos según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, nuevamente, Pablo
el que escribió Efesios, el que escribió Romanos, el que escribió Gálatas, que hemos estado leyendo todos estos textos, nos dice que nosotros no peleamos contra carne. Y nos dice que nosotros no lo hacemos conforme a la carne y que tenemos armas, herramientas para pelear poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas. Fíjate que el mismo Pablo en Efesios nos dice que nosotros tenemos que tener la fuerza y la fortaleza de Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas. ¿De qué manera se levantan estas fortalezas? Se levantan contra Dios, se levantan contra su pueblo. ¿De qué manera lo hacen? Derribando argumentos, cosas que vienen en nuestra mente, cosas que escuchamos, cosas que leemos, cosas que vemos, cosas que oímos en la música, cosas que escuchamos quizás de un libro. Argumentos, conversaciones que tenemos con personas, actitudes orgullosas que se levantan contra el conocimiento de Dios y nos dan la capacidad de tomar cautivo todo eso a la obediencia a Cristo. Es decir, las armas que Dios me ha dado trabajan aquí, trabajan en mi mente, trabajan en mi corazón. Entonces, una de las áreas donde Satanás constantemente ataca es en las ideas, en la idiosincrasia, en las filosofías nuevas, a veces en la teología. Ataca en las conversaciones, ataca en lo que procesamos en la mente. Pero eso es que Dios nos dio una palabra escrita, porque la palabra escrita no cambia, sigue siendo la misma palabra. Entonces tú puedes constantemente renovar tu mente en el Espíritu Santo para que la palabra de Dios, que es la misma y no cambia, te ayude constantemente a contrarrestar argumentos y artimañas que se levantan para destruir. Entonces, Satanás lo está haciendo con nuestra generación. Yo no sé qué tan al tanto estás tú de lo que pasa en nuestra época con las nuevas idiosincrasias e ideologías, pero lo está haciendo con la idiosincrasia de género. Lo está haciendo. Lo está haciendo con el valor de la vida. Y lo está disfrazando con derechos y recursos y cosas y salud. Lo está haciendo con el modelo de lo que la familia debe ser. Ahora se está hablando de polifamilias, multiplicidad de parejas juntas. No de una pareja, sino está hablando de cosas. Está haciendo con las ideas de lo que es importante para la felicidad, alcanzar fama a través de los medios sociales y todas esas cosas, que si la gente te da un like en Facebook o en Instagram, lo que sea, o en TikTok. Lo hace con ideas de lo que es correcto y lo que no es correcto, de lo que es permisible y lo que no es permisible. Con ideas infiltrando mensajes y filosofías en música, en medios sociales, en las escuelas, en conversaciones, con tu familia, a veces contigo mismo. Por eso es que te decía que no te preocupes tanto por los demonios que ves, y me refiero a las cosas que están a nuestros ojos. Preocúpate por los demonios que tú no ves. Porque son los demonios silenciosos que entran a través de cosas que escuchamos, a traer ideas y pensamientos que nos van alejando de Dios. Por eso es que la Biblia te dice que las armas de la palabra de Dios combate todas estas cosas. Por eso es que yo quiero que comprendamos que Dios nos ha dado autoridad para vencer a Satanás y a sus enemigos. Tú no tienes por qué tener miedo a la lucha espiritual. Tú tienes que creer que aquel que echó fuera demonios, que aquel que caminó sobre las aguas, que aquel que resucitó de la muerte, es el mismo que está en tu vida. Y es el mismo que tiene poder de Dios para hacer grandes cosas. Ya Cristo venció en la cruz a Satanás. Por eso nosotros tomamos la autoridad sobre el enemigo. Y por eso es que nosotros podemos decir y leer hoy lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y que Dios nos ha dado armas para fortalecernos y estar firmes en medio de todas las cosas. Mira, a lo mejor tú tienes una lucha en tu familia muy grande ahorita. Y te estás preguntando qué voy a hacer. No sé cómo moverme en esto. No sé de qué manera trabajar en esto. A lo mejor tienes una lucha de hace años, a lo mejor tienes una lucha con iglesias, porque a lo mejor te han tratado las iglesias, porque a veces Satanás también. Jesucristo echó fuera demonios en sinagogas, donde estaba hablando sobre la palabra de Dios. Y a veces hay momentos donde las iglesias pueden hacer cosas que pueden hacer daño a una persona. A lo mejor tu lucha o la batalla espiritual comenzó en una iglesia, bajo abuso espiritual en tu vida. A lo mejor la batalla espiritual comenzó con un problema con un padre, con una madre. A lo mejor la batalla espiritual en tu vida comenzó con cosas, ideas que fueron infiltrándote en tu mente desde muy joven, en la escuela, con amigos, o cosas que viste que no tenías que ver, o cosas que tocaste que no tenías que tocar. O asuntos espiritualistas, de rituales, como dije en Latinoamérica, que la brujería y la gente, el zodiaco y todas esas cosas, y la gente piensa que eso es de Dios. Cristo Jesús murió y ya venció la lucha espiritual por ti. Si tú quieres ser libre
de toda atadura espiritual que está en tu vida y de toda cosa que Satanás levanta para atar, hurtar y destruir, tú necesitas a Cristo en tu vida. Y si tú eres un cristiano que estás luchando y te sientes que no tienes poder, tú tienes que agarrar las armas que Dios te ha dado, porque ya las tienes. Son armas poderosas en Cristo Jesús y tienes que tomarlas con fuerzas. Y yo quiero decirte que si tú no conoces a Jesús, tú no puedes vencer la batalla espiritual. Pero si Jesucristo está contigo, ya la batalla ha sido vencida por Él. Yo quiero invitarte a que tú recibas a Jesús como tu Salvador. Quiero invitarte a que tú permitas que Jesucristo se levante en tu vida y que junto a ti Él venza a Satanás en las cosas que ha hecho para destruirte. Si tú quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador, yo quiero invitarte a que ores conmigo esta oración. Simplemente ora conmigo: Señor Jesús, a partir de ahora yo te reconozco de que tú moriste por mí en la cruz de Calvario, que tú resucitaste de la muerte y que yo soy tuyo. Mi vida es tuya, la entrego en tus manos. Si eres cristiano y estás en una lucha espiritual, déjame orar por ti. Señor, aquel que me está viendo ahorita, que está en lucha, yo te pido que la fortaleza de tu espíritu lo llene. Yo te pido, Señor, que la palabra tuya esté en su mente y en su corazón. Yo te pido que sea la unción de tu Espíritu Santo, tratando con cualquier cosa. Ata cualquier cosa que Satanás viene en contra de tus hijos o de tus hijas. Y recuérdale, Señor, que ellos son llamados en victoria y que ni principados, ni potestades, ninguna otra cosa creada podrá apartarnos de tu presencia. Yo te pido, Señor, para aquellos que están luchando por la vida de sus hijos, que están luchando por la vida de su familia, que están luchando, Señor, con cosas, con asuntos en el trabajo, que están luchando con asuntos en el hogar. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que estas batallas les den la firmeza que necesitan para resistir y que Satanás huya de sus vidas, comprendiendo que la sangre de Cristo y que la cruz de Cristo y la resurrección de Cristo han sellado la vida de esa persona que me está viendo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Maestro, y te doy la honra y la gloria. Si necesitas oración y te gustaría que nuestro grupo de oración, que son gente, mira, bellas de verdad, oren por ti, mándanos una petición de oración. Déjanos saber cómo podemos orar por ti. Y te prometo que va a llegar a manos de nuestros líderes de oración y vamos a estar orando constantemente por estas cosas. Si recibiste a Cristo, te invito a que nos dejes saber, que nos mandes un mensaje de texto con la palabra que aparece aquí diciendo pasos. Y nos encantaría que en ese mensaje de texto tú puedas decirnos a nosotros que has recibido a Jesús. Uno de nuestros líderes se va a comunicar contigo para orar por ti y ayudarte a caminar en Cristo. Visita nuestra página de internet también, soreschurch.org, y ahí puedes entrar en lo que sería la parte de lo que sean grupos celulares o grupos de vida y hacer la vida en comunidad, como decía ahorita.